Bienvenidos al módulo de recolección de datos e instrumentos de medición elaborado por la licenciada Ixa López Palau y esta servidora, la doctora Silvia López Palau. Este es el cuarto de 4 módulos que completa el ciclo de capacitación de medición de desempeño auspiciado por la Comisión de Voluntariado y Servicio Comunitario de Puerto Rico. Se basa en los documentos educativos del programa en inglés de la CNCS y otras referencias. Coincidirán conmigo en que lo más importante para realizar cualquier trabajo es contar con las herramientas adecuadas. Sembrar un árbol es fácil cuando contamos con un buen pico y pala para cavar el hoyo. Saber cuánto pesamos es tan sencillo como subirnos a una balanza. Se vale aguantar la respiración y tratar de flotar, aunque no cambie el resultado. Sin embargo, responder si somos felices o inteligentes nos costaría mucho tiempo de reflexión y análisis para dar una respuesta real, porque estamos abordando un problema más complejo y abstracto. Eso mismo sucede en las organizaciones cuando queremos constatar si el cambio que pronosticamos en nuestra teoría de cambio ocurrió. Como no es algo que podamos contabilizar con una herramienta, tenemos que investigar para medirlo con un instrumento de medición creado para tal fin. El proceso de investigación comprende el enfoque y el conjunto de métodos, técnicas y procedimientos de captación de información necesarios para construir preguntas y obtener respuestas pertinentes y fiables acerca de un fenómeno. Medir es el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos mediante clasificación y o cuantificación. Aunque nunca se hayan detenido a pensarlo, nuestra vida transcurre entre mediciones, como el tiempo, el peso, la estatura, los ingredientes de una receta, exámenes de aptitud, el pulso, el ritmo cardíaco, el azúcar en la sangre, la temperatura y pare usted de contar. El propósito general de este módulo es facilitar la comprensión sobre el proceso de medición de los cambios obtenidos en el programa. Veremos la importancia de recolectar datos de alta calidad para la toma de decisiones basada en evidencia y así propiciar el aprendizaje organizacional. Este módulo cubre temas que le ayudarán a recopilar datos de alta calidad para medir los resultados. Comenzaremos con un breve vistazo a varios conceptos vitales, seguido de cómo identificar las fuentes de datos, los métodos y las herramientas adecuadas para recopilar los datos que pueden responder a su pregunta de medición y convertirse en conocimiento para la toma de decisiones en la organización. Siempre es bueno comenzar con un poquito de humor. En este primer recuadro se nos puntualiza la importancia de recolectar los datos en momentos oportunos. El segundo nos señala cómo se pueden llegar a conclusiones equivocadas que los datos no apoyan. En el tercero, podemos ver métodos de recolección de datos viciados, parcializados. El cuarto nos plantea la necesidad de evaluar la calidad de las fuentes de datos. Y el último nos advierte sobre la habilidad de las escalas para capturar las sutilezas de la realidad de un fenómeno. Estos son algunos de los temas que estaremos tocando durante esta presentación. Al finalizar este módulo, usted será capaz de explicar los criterios de calidad de los datos y de los instrumentos de medición, identificar métodos de recopilación de datos y sus méritos, explicar los pasos para elaborar cuestionarios, mencionar los pasos para recopilar datos y explicar los beneficios de recopilar datos de alta calidad. Echemos un vistazo a varias definiciones y conceptos importantes. La pirámide informacional está formada por 4 niveles. La representación de estos 4 conceptos en la pirámide implica una jerarquización definida por las variables de calidad y cantidad. Los datos son registros simbólicos o sígnicos por medio de los cuales se representan hechos, conceptos o instrucciones.
es la unidad más simple de la información. Por sí misma tiene poca o ninguna relevancia o significado. No proporciona juicios de valor o interpretaciones. La información, por su parte, está constituida por datos estructurados de manera actual y potencialmente significativa. La información entra en las organizaciones formal o informalmente y es susceptible de variadas interpretaciones. El significado de la información depende de la utilidad que ésta incorpore y de la percepción y la necesidad de quien la recibe. El conocimiento está asociado al proceso de comprensión de la información. Está constituido por estructuras informacionales que al internalizarse se integran a sistemas de relacionamiento simbólico de más alto nivel y permanencia. La inteligencia o aprendizaje implica el concepto de oportunidad y está constituida por estructuras de conocimiento que, siendo contextualmente relevantes, permiten la intervención ventajosa de la realidad. En esta tríada conceptual existe una relación sistémica que evidencia la creación de valor a medida que se avanza desde el dato hasta el conocimiento y, por último, al aprendizaje o la inteligencia. En esta pirámide, el conocimiento juega un papel fundamental, pues está ligado a las personas, según lo cual la información es convertida en conocimiento una vez que es procesada en la mente de los individuos. Y el conocimiento se vuelve información una vez que éste es articulado y presentado en forma de texto, gráficos, palabras u otras formas simbólicas. Con base en este conocimiento, desarrollado por las personas, se configura la inteligencia o aprendizaje que dota al sujeto y a las organizaciones en las que interactúa de estructuras que permiten la toma de decisiones, la creación de valor y la intervención relevante en los procesos sociales, organizacionales y productivos. Es importante tener en cuenta que los datos requieren algún tipo de procesamiento para convertirse en información, ya sea analizar, clasificar, organizar, ordenar, etc. No pierdan de vista que en dicho proceso, si entra basura, sale basura. Por ello, es de crucial importancia diseñar y mantener un sistema de recolección de datos de la más alta calidad. Antes de comenzar a recopilar los datos, tenemos que identificar claramente qué queremos medir. En el caso de los programas sociales, queremos medir los cambios de actitudes, conocimientos, comportamientos o condiciones esperados de acuerdo a nuestra teoría de cambio. A diferencia de los productos, que pueden ser fácilmente contabilizados, los resultados envuelven constructos, los cuales tienen que ser transformados en variables de un instrumento de medición para poder medirlos. El término constructo hace referencia a un concepto teórico, abstracto, inobservable y usualmente complejo, es decir, que tiene muchas partes, como por ejemplo la inteligencia, el amor, las aptitudes, las actitudes, etc. La dificultad principal estriba en que no hay un amorómetro o un inteligenciómetro para medir la inteligencia, aunque aquí tengo que abrir un paréntesis. Las madres y las abuelas sí desarrollamos con nuestros hijos y nietos algunos de estos instrumentos que nadie puede entender. Pero las madres y las abuelas, por ejemplo, sabemos cuando un muchacho está enamorado a lo divino, o cuando, como decía mi abuela, tenía mal de amores y celos pasmados. Y nos basta ponerle la mano en la frente, otros en la espalda, otros en la mano, para saber cuánta fiebre tienen, por ejemplo. Pero realmente no son instrumentos fiables y cada uno tiene su propio librito. Así que los investigadores tienen entonces que definir los constructos conceptualmente y operacionalmente. La definición conceptual proporciona sentido a un constructo resumiéndolo o expresándolo en términos teóricos. Contesta la pregunta ¿qué significa esto? No obstante, tenemos que hacer que nuestros conceptos abstractos sean concretos para poder estudiarlos. Así que para eso viene a echarnos la mano la definición operativa, que lo que hace es concretizar un constructo a través de especificar
los procedimientos para medirlo. Responde a la pregunta, ¿cómo vamos a medirlo? Recuerden que medir es asignar números a objetos o eventos. Cuando operacionalizamos un concepto, estamos entonces creando una variable. La variable es cualquier evento, situación, conducta o característica individual que varía en cualidades o cantidades y puede medirse con un instrumento creado para tal fin. Vamos a repasar rápidamente el concepto de variable. Las variables se pueden clasificar como cuantitativas o cualitativas. A su vez, las cualitativas se clasifican en nominales y ordinales y las cuantitativas en discretas y continuas. Las nominales son las que clasifican las unidades de análisis. En este nivel hay dos o más categorías del ítem o la variable. Lo que se mide se coloca en una u otra categoría, lo cual indica tan solo diferencias respecto a una o más características. No hay jerarquía. Esto es importante. Por ejemplo, variables nominales, sexo, profesión. Con el sexo tengan cuidado porque antes creíamos que habían dos, pero ahora hay que poner tres porque hay personas que se ofenden si se les pone nada más que hombre o mujer. Las profesiones, pues mira, las profesiones, pues tú puedes ser carpintero, abogado, estilista y simplemente categorías, pero no hay una mejor que la otra. En las ordinales se clasifican y ordenan las unidades de análisis. En este nivel hay varias categorías, pero además estas mantienen un orden. Las etiquetas o los símbolos de las categorías sí indican jerarquía. Por ejemplo, nivel de estudio, puesto. Aquí una categoría es mejor que la otra. Es mejor 2 años de universidad a diploma de cuarto año. Es mejor bachillerato que grado asociado y así sucesivamente. Las cuantitativas se clasifican en discreta o continua. Las discretas, además del orden y la jerarquía que tienen las ordinales, también se establecen intervalos iguales en la medición. Las distancias entre las categorías son las mismas a lo largo de toda la escala. Hay intervalos constantes, una unidad de medida. Por ejemplo, número de hijos, número de participantes. ¿Ok? Las continuas. En este nivel, además de tenerse todas las características del nivel de discreta, también tienen un cero que es real y absoluto. Esto implica que hay un punto en la escala donde no existe la propiedad que se está estudiando. Ejemplo, estatura, sueldo. ¿Okay? Yo en mis investigaciones utilizo escalas porcentuales bipolares, son escalas continuas que tienen un cero real y absoluto, donde no existe la propiedad, pero también hay otro punto donde existe la totalidad del atributo. O sea que son escalas bipolares. Vamos, por ejemplo, de nada a todo, del atributo. Y eso nos permite entonces hacer manipulaciones estadísticas y matemáticas. Cuando hablo de manipulaciones hablo de procesamiento, no es nada maligno, ¿verdad? Ni perverso. Pero nos permite bregar con números reales. Porque, por ejemplo, las escalas Likert, que son las más que se utilizan, que esa es de acuerdo, bastante de acuerdo, totalmente de acuerdo o en total desacuerdo, son de las más que se usan. Y el problema es que son ordinales, pero muchas personas la tratan como si fueran continuas. O sea, los números son de tipo ordinal. No podemos asumir que los sujetos perciban las respuestas como equidistantes, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Que entre bueno y muy bueno, esa distancia, para cada persona es distinta. No es equidistante. Sin embargo, si yo digo, estoy contando algo, 1, 2, 3, entre 1 y 2 hay la misma distancia que entre 2 y 3, que entre 3 y 4, y así sucesivamente.
La elección del origen de los datos y cómo medirlos depende del tipo de cambio que desee medir. Una vez que identifique su pregunta de medición, es el momento de considerar dónde obtendrá sus datos. Una fuente de datos puede ser una persona, un grupo o una organización que proporcione datos para responder a la pregunta de investigación. Empiece por identificar todas las posibles fuentes de datos para responder a su pregunta. Enumere los pros y los contras de cada uno. Identifique una fuente de datos preferida. La fuente preferida por excelencia debe ser el individuo que realmente experimenta o es testigo del cambio. Considere cómo puede obtener acceso a este origen de datos. Si la fuente de datos preferida no es accesible, considere entonces otros en su lista. Evalúe detenidamente si las fuentes de datos alternativas pueden realmente darle la misma información o al menos comparable a la fuente primaria. Veamos algunos ejemplos de cómo el tipo de resultado que desea medir influye en la elección de la fuente de datos. Si desea medir el compromiso académico, definido como el nivel de apego que los estudiantes sienten hacia la escuela, estaría midiendo una actitud. No hay duda entonces de que los estudiantes son la mejor fuente de datos para conocer cómo se sienten acerca de la escuela. Por otro lado, si lo que desea es medir la capacidad de lectura de los estudiantes, entonces estaría midiendo conocimiento. Dado que la lectura es una habilidad inherente a los estudiantes, ellos son la fuente de datos preferida. Y el método, como ya veremos más adelante, sería a través de una prueba estandarizada preferiblemente. Los comportamientos o condiciones existen independientemente de las creencias o sentimientos de una persona. Por ello, en esos casos, los datos pueden venir de aquellos que experimentan el cambio, de otros observadores o a veces hasta de fuentes secundarias. Hay que tener en cuenta también aspectos éticos y legales cuando se eligen los sujetos y cómo se obtiene su consentimiento informado o asentimiento en el caso de menores. Importante contar con la autorización de los padres o encargados cuando son menores de edad. Una vez sabemos qué queremos medir y hemos identificado la fuente de datos, corresponde entonces comenzar la recopilación de los datos. Este proceso consiste de 3 actividades principales. Primero, seleccionar uno o varios instrumentos o métodos de recolección de datos entre los disponibles en el área de estudio en la cual se inserte la investigación que vamos a realizar. 2, aplicar ese o esos instrumentos o métodos para recolectar los datos, es decir, obtener las observaciones, los registros, mediciones de variables, sucesos, contextos, categorías u objetos que son de interés para nuestro estudio. Y por último, preparar las observaciones, los registros y las mediciones obtenidas para que se analicen correctamente. La recopilación de datos de alta calidad sobre los resultados de un programa requiere el uso de métodos e instrumentos rigurosos. Las normas de rigor están bien expresadas por los criterios clave de confiabilidad, validez y objetividad. La confiabilidad es la capacidad de un método o instrumento para producir resultados consistentes cuando se utiliza en las mismas condiciones. Fíjense, por ejemplo, en estos trapecistas. Ellos necesitan que justo esté en la posición esperada para cuando esta persona está en el aire poderse agarrar. Y necesitamos en ese caso, ¿verdad?, que sea bien confiable. Pues así también queremos los instrumentos, que la medida siempre esté donde debe estar. La confiabilidad se fortalece mediante el uso de instrumentos bien diseñados y la prestación de recopiladores de datos y encuestados con instrucciones claras y escritas sobre cómo administrar y completar los instrumentos. También es importante adiestrar y monitorear a los recopiladores de datos. Toda medición está expuesta a un margen de error de medición. Un coeficiente de confiabilidad elevado indica que las puntuaciones de una prueba fluctúan poco a nivel interno y en función del tiempo, y por lo tanto el instrumento no tiene o tiene muy pocos errores de medición.
Cabe decir que un instrumento de medición puede ser confiable, pero no necesariamente válido. Un aparato, por ejemplo, quizás sea consistente en los resultados que produce, pero no mida lo que pretende. Así que la confiabilidad es un requisito indispensable, pero no suficiente para decir que el instrumento es válido, es de calidad. ¿Ok? Fíjense en estos arqueros, pues el primero falló, no tuvo ni precisión ni validez. El otro tuvo mucha precisión y poca validez. ¿Por qué? Porque casi todas las flechas cayeron en un punto, pero estaba lejos del centro, de la meta. El otro no los tiene tan dispersos, ni los tiene tan lejos del centro, pero no tocó ni lo uno ni lo otro, ¿verdad? Y el último es el que tiene mucha precisión y mucha validez. Para que sea válido tiene que ser preciso, pero el que sea preciso puede ser preciso sin necesariamente ser válido. La validez es la capacidad de un método o instrumento para medir con precisión lo que se pretende medir. En este caso, el resultado de la intervención del programa según el modelo lógico o teoría de cambio. Es decir, el instrumento mide el mismo resultado identificado en la teoría de cambio. Si es una actitud, pues está midiendo la actitud. Si es el conocimiento, un conocimiento, comportamiento o condición. Ejemplo, un instrumento para medir la inteligencia que sea válido debe medir la inteligencia y no la memoria. ¿Okay? La validez está constituida por tres conceptos. El primero es la validez del constructo. Debe explicar el modelo teórico empírico que subyace a la variable de interés. Incluye lo que es y no incluye lo que no es. Con esto, para obtener la validez de constructo, se hace análisis de factores, análisis de cofactores o análisis de covarianza. Pero es que estamos midiendo lo que queremos medir. Si estamos midiendo la inteligencia, estamos midiendo la inteligencia. También tenemos la validez de contenido. La validez de contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide o evalúa. Es el grado en que la medición representa el concepto o variable medida. El instrumento debe incluir todos los aspectos fundamentales del constructo. O sea, es decir, contiene todo lo que debe contener. Y esto se hace, normalmente esta validez se prueba por el juicio de expertos. Por ejemplo, una prueba de aptitud matemática no tendría validez de contenido si incluye solo problemas de resta y excluye problemas de suma, multiplicación y división. También tenemos la validez de criterio. La validez de criterio se establece al validar un instrumento de medición al compararlo con algún criterio externo que pretende medir lo mismo. Se divide en validez concurrente y validez predictiva. En las campañas electorales, los sondeos se comparan con los resultados finales de las elecciones. La validez concurrente es el grado hasta el cual el instrumento mide lo mismo que miden otros instrumentos ya existentes, considerados como medidas adecuadas del mismo rasgo. La validez concurrente de un instrumento no indica nada acerca de la capacidad predictiva de éste. Solo señala que el instrumento nuevo se ha desarrollado para medir un rasgo, es tan eficiente o válido como el criterio previo. O sea que si hay dos pruebas de inteligencia y yo hago una tercera, pues la validez de criterio es si mide la inteligencia igual que lo hacen las otras dos. Si hay correlación, que una persona que sale inteligente en la primera prueba o en la segunda, también en la mía sale inteligente. La validez predictiva es el grado hasta el cual la ejecución de un instrumento sirve para predecir eficientemente la conducta futura de las personas que se han examinado. Por ejemplo, los exámenes de inteligencia se pueden utilizar para medir el éxito académico de los sujetos en distintos grados escolares. O sea que si yo medí correctamente la inteligencia, yo debo poder predecir si van a tener éxito académico en sus estudios escolares, según lo hacen otras pruebas similares. Así que en resumen, la medición es válida cuando se producen resultados que abordan el resultado específico que se desea medir,
que incluye todas las características o dimensiones relevantes del fenómeno y es corroborada por otras pruebas. La objetividad se refiere al grado en que la medida está libre de sesgos, es decir, es imparcial. Los sesgos son una distorsión sistemática de los resultados a causa de cómo se recopilan los datos o de cómo se diseñan los instrumentos. El sesgo de selección o muestral inserta un sesgo en el estudio por la omisión o por la inclusión de ciertos grupos. O sea, es que dejamos fuera a unos grupos en particular o que solo impactamos a un grupo en particular. Por ejemplo, cuando las muestras son seleccionadas por conveniencia, que en ese sentido los sujetos se están autoseleccionando, los resultados no pueden generalizarse a toda la población. El sesgo de procedimiento ocurre cuando las condiciones ambientales o metodológicas pueden afectar la respuesta. Por ejemplo, que se administra un cuestionario en un sitio donde hay mucho ruido, se les da poco tiempo, hay problemas de temperatura porque haga mucho calor o mucho frío, hay distractores, etc. El sesgo de medición surge de un error en la recolección de datos y en el proceso de medición. En un experimento cuantitativo, una escala defectuosa podría causar un sesgo del instrumento e invalidar todo el experimento. Ustedes, por ejemplo, deben haber escuchado sobre pruebas médicas de laboratorio donde dan falsos positivos. Ahí tienen un ejemplo de un sesgo en la medición. El sesgo del entrevistador es cuando el entrevistador puede dar pistas sutiles por el entrevistador o el que está administrando un cuestionario, por ejemplo. Puede dar pistas sutiles por medio del lenguaje corporal o del tono de voz que influirán en el sujeto y este dará respuestas orientadas hacia las opiniones, prejuicios y valores del entrevistador. Por eso es muy importante el adiestramiento de los recolectores de datos. El sesgo de respuesta no está tanto en nuestro control, pero es cuando el sujeto, consciente o inconscientemente, da una respuesta que piensa que es la que el entrevistador quiere. Hay personas que se hacen una novela de qué se trata la investigación que se está llevando a cabo y adaptan su respuesta a ese pensamiento o a esa idea que se hace. El sesgo de información es cada vez más común que las empresas de investigación entierren investigación con el fin de dar a conocer solo los resultados que las favorezcan. Se está dando mucho en esto, que aún en revistas académicas que se está publicando un tipo de investigación en particular. Y eso afecta mucho, sobre todo los metaanálisis. Vamos a ver entonces formas de minimizar esos sesgos. Primero, el tamaño de la muestra. Ya que casi siempre es muy difícil obtener una muestra representativa porque tienden a ser costosas en términos de dinero y de recursos, pues entonces por lo menos obtengamos datos de tantos encuestados como nos sea posible. Las tasas de respuesta. Para aumentarlas tenemos que entonces darle seguimiento a las personas que no responden inicialmente. También debemos darle seguimiento a los participantes que no completan el programa, porque podría darse el caso que los que estén abandonando el programa o no lo estén completando compartan una característica particular que entonces estaría dejando un sesgo en los resultados. Realicemos una prueba piloto para detectar problemas con el proceso de recopilación de datos y cómo se redactan las preguntas, minimizando así estos factores como fuentes de sesgo. Hay que controlar el itinerario y las condiciones de la recolección de datos. Y muy importante, adiestrar a los recolectores. Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso de que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. Dentro de cada instrumento pueden distinguirse dos aspectos. La forma, que se refiere a las técnicas que utilizamos para la tarea de aproximación a la realidad,
puede ser una observación, entrevista, ya vamos a verlos más adelante, y el contenido, que queda expresado en la especificación de los datos que necesitamos conseguir. Se concreta en una serie de ítems que no son otra cosa que los indicadores que permiten medir a las variables, pero que asumen ahora la forma de preguntas, puntos a observar, elementos para registrar, etc. Las técnicas de recolección de datos se adoptan, se adaptan o se construyen. Algunas de las más utilizadas son las encuestas. La encuesta consiste en la administración individual o colectiva de instrumentos de recolección de datos, usualmente cuestionarios, para obtener información, medir opiniones, conocer actitudes o percepciones de un grupo de personas acerca de un asunto, evento o de una variable. La escala de observación se utiliza cuando se requiere medir variables mediante observaciones directas. Están las escalas métricas estandarizadas. Son instrumentos, cuestionarios o pruebas de reconocida confiabilidad y validez que han sido estandarizadas para medir variables claramente definidas en una determinada escala continua. Se utilizan en las ciencias sociales para medir variables cognitivas, tales como el rendimiento académico, la actitud, la inteligencia, la motivación. También están las escalas métricas no estandarizadas. Es cuando no existen instrumentos de reconocida validez y confiabilidad, el investigador se ve en la necesidad de construirlos por él mismo, ¿verdad?, para medir variables claramente definidas en una determinada escala continua. Luego debe realizar entonces el cálculo de la validez y la confiabilidad pertinente. Las entrevistas consisten en hacer preguntas con un instrumento cuestionario en el contexto de una relación interpersonal con el objetivo de obtener información a través de respuestas abiertas o semiabiertas. Al seleccionar un método, considere si puede proporcionarle el tipo de datos que necesita. Además, considere la facilidad o dificultad de usar un método particular y si usted será capaz de analizar los datos. Las entrevistas y la observación a menudo requieren más habilidad que las encuestas para administrarlas con éxito, pero a veces se pueden utilizar en situaciones en las que una encuesta no hará el trabajo. Todas las técnicas de recolección de datos que hemos mencionado, y estas son las más que se utilizan, y estas pueden cambiar, porque por ejemplo, en la encuesta puede ser, se puede hacer por correo, se puede hacer por teléfono, se puede hacer ahora por internet. Hay muchas maneras de hacerlo, pero estas son más o menos las más que se utilizan. Todas estas técnicas de recolección de datos tienen fortalezas y debilidades. ¿Cuál es la mejor? Pues mira, la mejor es la que mejor le sirve para responder la pregunta de investigación y que esté, por supuesto, diseñada con el mayor rigor y cuidado para que sea como confiable, válida y objetiva. El primer paso para elaborar un cuestionario es listar las variables, situaciones o aspectos que se pretenden medir u observar. Revisar su definición conceptual y comprender su significado. 3. Revisar cómo han sido definidas operacionalmente las variables. Esto implica comparar los distintos instrumentos o las diferentes maneras utilizadas para medir, observar o evaluar las variables. 4. Indicar cómo se habrán de codificar los datos en cada ítem y variable. Codificar significa asignarles un valor numérico o símbolo a lo que represente. Por ejemplo, en el caso de sexo, hombre o mujer, pues yo lo voy a codificar, a hombre le pongo 1 y a mujer le pongo 2. Recuerden que en este caso es una variable nominal y el 1 o el 2 no representa que uno es mejor que otro, no se lo crean. Quinto, realizar prueba piloto, es decir, aplicar el instrumento, como está redactado hasta este momento, a personas con características similares a la población objetivo de la investigación. Y luego
se le pide retroalimentación de cómo fue el proceso, si no entendieron algo, si algo los confundió, etc. Y el último paso entonces sería, según esos resultados y esa retroalimentación que se obtuvo en la prueba piloto, pues hacer los ajustes correspondientes en el instrumento. Veamos algunas consideraciones para asegurar la calidad del instrumento. Primero, la improvisación genera casi siempre instrumentos poco válidos o confiables y no debe existir en la investigación. 2. Se utilizan instrumentos desarrollados en el extranjero que no son válidos para nuestro contexto. 3. El instrumento resulta inadecuado para las personas a quienes se les aplica. Utilizar un lenguaje muy elevado para el encuestado, no tomar en cuenta diferencias en cuanto al sexo, edad, conocimientos, capacidad de respuesta, memoria, nivel ocupacional y educativo, motivación para responder y otras diferencias entre los entrevistados son errores que llegan a afectar la validez y confiabilidad del instrumento de medición. Tenemos que preguntarnos, ¿el instrumento utiliza el lenguaje sencillo y claro? ¿Está libre de jerga o abreviaturas que puedan confundir a los encuestados? 4. Falta de planificación y control de las condiciones en las que se administra el instrumento de medición. Como ya habíamos mencionado, el ruido, la temperatura, el momento. Si es a los estudiantes de escuela superior un viernes a las 3 de la tarde cuando están saliendo, no le vas a dar una encuesta. El instrumento puede ser demasiado largo o tedioso. Puede haber diferencias entre los que están administrando, entre la forma en que están administrando el instrumento. Pueden haber instrucciones defectuosas. Esos son todos elementos que con planificación y cuidado no tienen por qué ocurrir. Esos sí están en nuestro control. 5. Errores de diseño. Vamos a ver los más comunes. Estos errores de diseño, una manera muy fácil de minimizarlos es haciendo pruebas piloto para tener retroalimentación. ¿Qué puede haber? Pues mira, por ejemplo, formato. El formato puede estar apiñado, puede ser confuso, puede ser poco atractivo. Así que más que buscar muchas personas hablan de que si el largo por ejemplo, del cuestionario, es más importante que sea atractivo. Las personas van a responder mejor a un cuestionario largo y atractivo que a uno cortito y horroroso, porque mira que hay de todo. Las preguntas. Errores en la formulación de preguntas, preguntas que se preguntan cosas dobles. ¿A ti te gusta el brócoli y la yautía? Si me contestas que sí, yo no sé qué me estás respondiendo. Si te gustan las dos, si te gusta una de ellas. Preguntas cargadas. Las preguntas cargadas, me acuerdo de un cuestionario de una estudiante que decía, le preguntaba, ¿usted caería en este comportamiento? ¿Quién le va a contestar que sí? Así que las preguntas no pueden estar cargadas, tienen que tener un lenguaje neutral y claro. Esto es bien difícil porque a veces nosotros no nos damos cuenta de nuestros propios prejuicios y de nuestros propios sesgos. Así que esto es bueno que pase por muchos ojos para asegurarse de que las preguntas no están cargadas. Preguntas muy abstractas. Hay a veces investigadores te llegan cuestionarios de que la pregunta es casi un párrafo, es casi una disertación doctoral. Pues no, hay que concretizar la pregunta. ¿Cómo? Buscando la definición operacional de la variable. Opciones de respuesta que se superponen o contienen lagunas. Si tú vas a hacer una escala de cuántas veces haces ejercicio a la semana, pues empiezas de 0 a 2 días, de 3 días a 5,
pero no puedes dejar baches o poner de 0 a 2 y de 1 a 3, porque entonces ¿en cuál vas a responder, verdad? Escalas desequilibradas. Esto es un mal que se ve en muchos cuestionarios. Ahorita les voy a presentar un ejemplo de una escala Likert para que vean una escala desequilibrada. Pero es, por ejemplo, que usa en una escala Likert, pone esta clasificación, o sea, mi opinión sobre este evento es que fue muy pobre, que fue bueno, que fue muy bueno o que fue excelente. Estoy poniendo tres alternativas positivas versus una negativa. La extensión del cuestionario, como les mencioné antes, lo importante aquí es que tienes que tener suficientes preguntas para contestar tu pregunta de investigación. No se puede preguntar las cosas, las variables, de una sola manera y de una sola vez, porque eso te va a dar datos de baja calidad. ¿Por qué? Porque tenemos que corroborarlas, tenemos que preguntarlas al derecho y al revés. Así que tenemos que preguntarnos cuántas preguntas utiliza el instrumento para medir el resultado. ¿Ok? A menos que estemos midiendo algo muy simple, es muy poco probable que una sola pregunta pueda producir los datos, como les digo, con alta calidad. Así que el conjunto de preguntas debe cubrir los aspectos relevantes o las dimensiones del resultado que estamos buscando. Por ejemplo, si su programa de tutoría busca cambiar la forma en que los estudiantes se sienten acerca de estar en la escuela, hacer el trabajo escolar e interactuar con los maestros y otros estudiantes, entonces el instrumento debe incluir preguntas que abordan cada uno de estos aspectos. Finalmente, considere cualquier pregunta en el instrumento que no mida su resultado y decida si estas preguntas son necesarias o apropiadas. Si no, quítela. ¿Qué quiere decir esto con las preguntas y con la extensión? Que nosotros tenemos una pregunta de investigación que contestarnos y tenemos que incluir ahí entonces todas las variables necesarias para hacerlo. Claro, no tenemos que poner de más. Así que aquí es importante la justa medida. No tenemos que tener miedo a la extensión del cuestionario si es lo suficientemente atractivo, si es lo suficientemente claro, si las personas no tienen que pasar mucho trabajo para responderlo, lo van a contestar con alegría. Se recomiendan los siguientes 6 pasos para implementar la recopilación de datos. Primero, identifique quiénes trabajarán en el proceso de recopilación de datos. 2. Cree un cronograma para un periodo de tiempo óptimo que permita recopilar los datos y cumplir los plazos de presentación de informes. 3. Capacite a los recopiladores de datos y proporcióneles instrucciones escritas para garantizar que los datos se recopilan correcta y uniformemente. 4. Realice ensayos del proceso simulando la recopilación de datos reales con un pequeño grupo de encuestados. 5. Utilice lo que aprenda de las pruebas piloto para mejorar el proceso y la herramienta de medición. 6. Ejecute el plan y continúe supervisando y monitoreando el proceso para garantizar la calidad. Tenga en cuenta que estos pasos son los mismos independientemente del método de recopilación de datos que seleccione. Los datos de alta calidad proporcionan una base sólida para tomar decisiones sobre cómo administrar y mejorar su programa. Por el contrario, recolectar datos de mala calidad desperdicia los escasos recursos del programa y obstaculiza la toma de decisiones adecuadas. Los datos de alta calidad proporcionan información confiable y útil sobre la efectividad de los servicios y prácticas del programa. Esta información se puede utilizar para mejorar el proceso de entrega de los productos. También mejora la rendición de cuentas al reportar resultados basados en datos de calidad. Y por último, pero no menos importante, se pueden utilizar estos datos de alta calidad para mostrar los logros de su programa. Recolectar los datos implica adoptar o adaptar un instrumento de medición disponible o desarrollar uno propio,
aplicar el instrumento y procesar las mediciones obtenidas para que puedan analizarse correctamente. El instrumento integra en sí toda la labor previa de investigación. Por un lado, sintetiza los aportes del marco teórico al seleccionar datos que corresponden a las definiciones conceptuales y operacionales del constructo, y por el otro, resume el diseño concreto de la investigación. Mediante una adecuada construcción de los instrumentos de recolección, la investigación alcanza la necesaria correspondencia entre la teoría y los hechos. Si en una investigación se utilizan instrumentos defectuosos, inevitablemente ocurrirá que los datos recogidos no servirán para satisfacer las interrogantes iniciales, o los datos estarán de alguna forma falseados o distorsionados, resultando en información poco válida o confiable, constituyendo una pérdida injustificada de recursos valiosos y limitados. Concluyo haciendo énfasis en que todas las técnicas de recolección de datos tienen fortalezas y debilidades. La mejor herramienta de recolección de datos es la que mejor contesta la pregunta de investigación y que esté diseñada con el mayor rigor y cuidado posible para que sea confiable, válida y objetiva. Aquí algunas sugerencias para conseguir instrumentos ya elaborados. Una fuente primaria es la página de la CNCS, que tiene instrumentos por objetivo y área de enfoque. Tengan cuidado en las traducciones del inglés al español y el contexto cultural. Se puede utilizar los motores de búsqueda del Internet con la misma cautela. Hablar con otros dentro de su red profesional para conocer qué están usando o qué han elaborado. Y también examine su propia evidencia de cómo se ha medido antes. Aquí le incluimos las fuentes utilizadas y algunas lecturas en caso de dudas o que quiera compartir un comentario con nosotros sobre